Vamos a continuar hoy con uno de los temas que se puede tratar a través del Espíritu Santo, y que sabemos que en este mes estamos viendo vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Ahora que estaban ministrando los hermanos, hay momentos en que usted está ministrando, usted está ya tocando, ya cantando, ya dirigiendo el culto y usted siente que hay que hacer algo, usted siente que hay que hacer algo, o sea, usted está sintiendo, no se le está diciendo. No sé si me explico, amén. La guianza del Espíritu no es solo porque se le diga, o sea, no es solo a través de palabras, sino que el Espíritu también guía de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque si usted se dirige solo por los sentires, solo por lo que usted siente, la Biblia dice que engañosos son los pensamientos y los sentires de los hombres. Pero sin embargo, el sentimiento del ser humano es engañoso. Sin embargo, cuando usted está guiado por el Espíritu, hay una tranquilidad en lo que usted está sintiendo. Amén. El sentir tiene que ir acompañado de una tranquilidad. Por ejemplo, se me ocurre a mí decir, en algún momento, un hermano pastor, creo que Rafael y Ligia, que van a la conferencia, lo conocen, hermano Ramón Espinosa. Ustedes lo conocen, ¿verdad que sí? Muy viejo de estar en la conferencia. Ya él no está con nosotros, hace muchos años que se pasó a otra conferencia y pastorea una iglesia en otro lugar. Pero en algún momento nuestro hermano Ramón llegó a una iglesia nuestra allá en Puerto Viejo, exactamente en la Virgen de Sarapiquí más bien. Iba con su carro normal, un carrito un carro como ese que está al frente, bien bonito y toda la cosa. Llegó a predicar y el Señor le dijo a él: dele el carro suyo, el que usted trae, al pastor de esta iglesia. Y contaba él que él sintió una cosa tan rara, ¿verdad? Porque Ramón Espinosa, yo lo conozco hace muchos años, un viejo igual que yo, y lo conozco hace muchos años, un hombre que puede tener muchos defectos, puede tener como todos nosotros muchos defectos, pero un hombre que cuando Dios le habla, él obedece. Y dice él, contando el testimonio, dice: sentí una cosa tan rara que dije, no, a mí me está poseyendo el diablo. Porque ¿cómo va a ser eso de que yo entregue el carro que yo traigo? Si es un carro que, de hecho, él solo muy buenos carros maneja, porque él sabe mucho de eso, de venta y compra de carros y todo eso. Y tiene mucha familia en Estados Unidos y trae carros y toda la cosa. Entonces andaba con un buen carro. ¿Y cómo es eso? Y comenzó a predicar y comenzó a sentir y a sentir y a sentir. Y ya, cuando iba terminando de predicar, ya era una perturbación lo que había en mi mente. Ya yo estaba perturbado porque yo no quería aceptar lo que el Espíritu de Dios me estaba diciendo, que le dejara el carro al hermano pastor. ¿Sí? Y efectivamente cuando terminó el culto, fui y me senté en la banca, como todo predicador que lo invitan, más se sienta ahí en la banca cuando ya entregó. Y poquito antes de que el pastor despidiera el culto, se puso de pie y le dijo: pastor, necesito decir algo. Y se fue y le dijo: hermano pastor, me pasó esto y esto y esto, y aquí están las llaves del carro, y si hay un abogado o conoce a alguno para hacer los papeles de una vez, porque esto me está quemando. Y le dejó el carro a nuestro hermano. Nuestro hermano anda con ese carro todavía. Ese hermano pastor de allá, Emilio, hermano Emilio, él ya se pensionó, ya hace mucho tiempo que no ejerce el ministerio, pero Ramón Espinosa contaba ese día: el Espíritu Santo a veces dice cosas que a usted no le gustan. Ese es el punto. O sea, cuando un sentir viene a usted no puede o no debe, por lo menos entre comillas, no debe de creer que es del diablo ni que es de Dios. Debe de valorarlo. Por eso dice la palabra escudriñarlo todo. Y usted debe de pesarlo. En usted hay herramientas para pesar, hay discernimiento, ¿verdad? Hay también el sentir, o sea, ¿cómo se siente? Gente contento, se siente bien. Usted viene, trae 10 pesos en la bolsa, trae 10 colones, es lo que trae nada más. Y comienzan a motivar la ofrenda y usted siente que hay que echarle una ofrenda. Usted se va a quedar sin un solo 5 porque es lo que traía, 10 pesos. Y usted dice: pues ¿cómo es esto? Y no entiendo este Dios tan raro. Bueno, pero si usted no siente tranquilidad, no lo dé, porque no va a ser bendecido. La Biblia dice: se bendice al dador alegre. Entonces tiene que haber un sentimiento acompañando a eso que usted está sintiendo de parte de Dios. Y ese sentimiento es de paz y de tranquilidad, de gozo y de alegría. ¿Me doy a entender? Amén.
Estamos hablando de eso, de la guianza del Espíritu. Hoy pretendemos hablar de una situación que a usted y a mí, y más probablemente a mí que a usted, le afecta mucho. Los procesos, amén, los procesos. Dios tiene procesos. Proceso es acción de ir adelante en el transcurso del tiempo. Eso es proceso. Una acción siempre hacia adelante en el transcurso del tiempo. Cuando usted encuentra una persona que está detenida en alguna parte, en alguna parte de su vida, detuvo el proceso. El proceso siempre va a ser ir hacia adelante en un tiempo determinado. Entonces, es un hecho entonces que, digamos, nuestro Dios es un Dios de procesos. Él, por ejemplo, la creación no dijo, ya lista, no, ¿verdad que no? Como les dijo, el primer día esto, segunda, y ahí va. En 7 días formó todo lo que hay, porque es proceso. Y cuando habla de 7 también, algunas personas se animan a decir de que ese séptimo día o ese número, en la numerología quiere decir, pues perfección, grandeza, y que todavía Dios está creando. Que todavía Dios está creando, porque Dios es un Dios creador, ¿verdad? Y que entonces el número 7, pues lo que habla es de completez. Entonces por ahí también algunos hablan de eso. Pero que estamos en un proceso. El ser humano se forma en un proceso, ¿verdad? Posiblemente nuestra hermana Roxana, ahorita que estamos orando por ella, quisiera que ojalá mañana ya terminara el proceso del embarazo. Pero está comenzando apenas. Tiene que durar 9 meses para formarse. Y cuando uno ve, cuando ahora por internet y tantos medios para poder ver el proceso de cómo crece un bebé en el vientre de una persona, de una mujer, uno dice, wow, qué Dios más carga. Proceso, ¿verdad? Proceso. Si un niño nace antes, nace incompleto. El proceso no se da y nace una persona discapacitada. No tiene la posibilidad de plantearse una unidad completa. La historia está fundamentada en el tiempo. La historia es todo un proceso. Todo. Usted y yo estamos escribiendo historia. Esta iglesia tiene historia. Nuestra vida tiene historia. Y está fundamentada en procesos. Amén. Ahora, el asunto está en cómo vamos nosotros. La acción y el tiempo son fundamento. Y es el resultado de los buenos proceso. En un buen proceso siempre va a tener esos dos fundamentos: acción y tiempo. Acción y tiempo. Si una de esas dos cosas faltan, posiblemente el proceso no se cuaja, el proceso no se termina. Ahora bien, permítame anotarle esto. Es posible que usted diga, hermano, eso es tan sencillo lo que usted está diciendo, tan simple, que no sé ni para qué lo traen a colación. Yo quiero decirle a usted esto: las acciones del Espíritu Santo son extremadamente simples. Todo, la forma en que el Espíritu Santo trabaja, la forma en que habla, la forma en que hace las cosas, todo es simple, sencillo. Lo que pasa es que eso es para los humildes, los de corazón humilde. La persona que quiere, por ejemplo, comenzar a comprender al Espíritu Santo a través de la ciencia, a través de cómo, la lógica, por ejemplo, no lo va a comprender. ¿Por qué? Porque es para los humildes, los que dicen, sí, Señor, yo entiendo. Yo puedo entender un proceso de fe, puedo entender esto. Ahora bien, algo tan simple como es un proceso, es lo que nosotros no aceptamos. En el Señor, usted encuentra gente diciendo, Dios, yo no entiendo, ¿usted qué es? Que ya no existe, que Dios se terminó, es que Dios ya no está. ¿Por qué? Porque no me da la cosa que le estoy pidiendo ya. Nosotros queremos que el tiempo lo manejemos nosotros. Todo es, yo quiero una casa, pero ¿por qué no me la da ya? Si me estoy muriendo en este momento que la necesito, ¿por qué tiene que? La salud tiene que ser ya. Nosotros no nos percatamos de que estamos por un proceso, que hay un proceso, que Dios está procesándonos, que Dios nos está procesando. Bajo esa concepción, entonces algo tan sencillo como es el proceso, lo obviamos, no lo manejamos. Y entonces hay personas que se retiran de venir a una iglesia. ¿Por qué? Porque no se hace lo que se quiere. Nosotros queremos ver la iglesia pintada ya, queremos ver la iglesia arreglada ya. Yo quisiera ver ya toda la iglesia enchapada por fuera y todos los proyectos que tenemos, lo que tenemos proyectado, ojalá ya. Y cuando eso no se da, me pongo medio raro, porque no comprendo que es en el proceso que Dios va a formar. Amén, ¿estamos de acuerdo? El proceso no es solamente para que se hagan las cosas,
No es solamente para eso, no. Es para que se formen, para que se formen. Me decía un hermano ahora en la mañana, me decía, mencionándome a una persona, yo le estaba diciendo al hermano que hay que tener mucho cuidado cuando avanzamos, cuando pasamos de nivel. Cuando pasamos de nivel. Por ejemplo, para poner un ejemplo, cuando Ligia se casó con ese individuo, con ese varón guapo que está ahí a la par, no tenían lo que tienen ahora. Materialmente hablando, no lo tenían. Ella vivían por ahí, en algún lugar, alquilando posiblemente, no sé, pero no tenían lo que tienen ahora. Ahora usted va y entonces tiene una casa muy bonita, allá arriba en Coronado. Pero no solamente eso, venían aquí con un carrito ahí medio, ahora ya andan en una chuncha roja muy linda que está ahí. Pathfinder se llama esa, no, Mitsubishi, oiga usted. Ya ahora no se montan en cualquiera. Entonces, ocurre algo interesante, le ocurre al ser humano. Eso implica que ellos subieron de nivel, ellos subieron un nivel. Y está bien, eso es lo lógico, que uno suba de nivel. O sea que ellos van hacia lo mejor, están en lo bueno y van hacia lo mejor. Pero no podemos olvidarnos que ese proceso no es para todos. Ese proceso es para algunos. ¿Quiénes? Los que aceptan meterse en el concepto proceso, los que aceptan rasparse en el proceso, ¿verdad? Ningún proceso es sin lástima, es sin lastimar. Todos los procesos lastiman, todos machucan, todos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es precisamente eso, ¿verdad? Moldear. ¿Moldean por qué? Bueno, porque van a procesar algo. Pero todavía más interesante es esto: saber que en nuestro caso, si yo digo, como dice la palabra, ya yo no vivo, ahora todo lo que tengo no lo tengo, ahora lo que tengo es del Señor, ahora lo que vivo lo vivo en el Señor. Entonces automáticamente yo no tengo ningún proceso. Mío no es ninguno, sino que son de Dios para conmigo. Entonces todavía es más difícil de comprender. Para la gente de afuera no es comprensible, para nosotros sí lo podemos comprender. Cuando a uno le está pasando algo, uno puede decir, vamos a valorar, ¿para qué? No por qué. Valorar para qué es ver si existe la posibilidad de que Dios esté tratando de mejorar algo en nosotros, de hacer algo con nosotros. ¿Amén? Decía ahora la palabra que nos daba el Señor: Dios no mueve ninguna cosa sin sentido. Él quiere relación. Él quiere entrar en relación. Él quiere entrar en relación con nosotros, ¿verdad? Entonces, es interesante. Vamos a ver el otro. Un ejemplo bíblico de proceso. No nos da tiempo, pero vamos a intentarlo. José en su proceso de maduración. Hay muchos ejemplos. El mismo Cristo es un ejemplo. Bueno, pero aquí está José. José, el del Antiguo Testamento, ¿verdad? En un proceso de maduración. Este hombre en su adolescencia recibió sueños de Dios. Hermano, yo no sé si usted estando muy joven recibió sueños de Dios. ¿Alguno de ustedes recibió sueños de Dios, de parte de Dios? ¿Verdad? Yo, por ejemplo, soñé muchas cosas cuando estaba joven en el Señor, porque cuando ya era viejo, ¿verdad? Yo no nací en la iglesia cristiana, me convertí a Cristo, ya viejo. Pero joven en Cristo, recibí muchos sueños, muchos sueños, y algunos de ellos están ahí todavía, ahí. Bueno, José recibió sueños. José era una persona especial. Cuando usted lea la Biblia en el campo de José, en Génesis, hermano, póngale atención. José es típico, es la tipificación de Cristo. José tipifica a Cristo. Entonces, usted póngale mucha atención para que podamos extraer muchas cosas importantísimas para vivir. No es para aprender, es para vivir. José enseña para vivir, como todos en la Biblia, pero José es especial. Sin duda alguna tenía potencial, era una escogencia de Dios, pero debía de madurar. Era una persona sin experiencia para realizar su labor. ¿Cuál era la labor que le estaba dando en esa visión,
en esa visión, una visión que no comprendió el papá de él. El papá le dijo: ¿qué le pasa a usted? Está loco, y lo quería mucho. Es más, lo quería más que a los otros hermanos. Sin embargo, le dijo: pero ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Que nosotros vamos a adorarlo, usted va a ser Señor para nosotros, ¿verdad? Pero bueno, la visión que Dios le está dando a José en ese momento es salvar su generación y proyectarla hacia cosas mejores. Esa es la visión que se le está dando en ese momento. Esos sueños, eso es lo que implica. Cuando usted revisa esos sueños, los ve desde el punto de vista profético, eso es lo que le están diciendo el Señor Jehová Dios a José. Le está profetizando que él va a ser una persona que va a salvar la generación que vive, y aún va a implicar mucho más que eso, mucho más que eso. Podamos pasar el otro, a ver. La maduración es un proceso para cada tarea a realizar. La maduración trae muchas implicaciones. Algunas de ellas, por ejemplo, debe de esperar tiempo predeterminado. Para madurar usted no puede, a veces hay ganas de comerse un aguacate. O Rafael, que vende aguacates y ya se le terminaron los maduros. Entonces, están ahí todos en la paila o en la batea. Y qué ganas de apretarlos para venderlos, ¿verdad? Pero no se puede. Porque necesitan tiempo, proceso. Necesitan tiempo. Entonces, usted no puede madurar a golpes. Me refiero en el sentido de literal. Tiene que madurar en un proceso, tiene que madurar en el tiempo. José tenía que madurar. Esta es una razón. Debe de tener cuidado de no contaminarse. Hermano, esto es importantísimo. Hay personas que en el proceso de maduración, yo no sé si, bueno, doña Margarita conoce y algunos de ustedes conocen el campamento Santana, ¿verdad? En el campamento Santana, allá en el tabernáculo, a un lado hay 2 árboles de mango. Uno es de mango común y corriente, el otro es de una manga grande, así, hermosísima. Pero esa manga no se puede madurar, ese palo no madura las mangas. Es correcto, sí. El palo verde, usted las ve, son hermosas. Y ya cuando comenzaron el proceso de maduración, usted las abre y están podridas. Están podridas, ¿verdad? Porque ese árbol está contaminado. Ese árbol está contaminado, el árbol está contaminado. El fruto que da, lo da a distiempo, no, lo da a su tiempo, igual que todos los árboles que hay ahí, dan mango igual, y grande y hermoso. Pero al estar contaminado, la fruta por dentro está mala. Es exactamente lo mismo que ocurre con el ser humano, exactamente igual. El ser humano en un proceso de Dios tiene que esperar. Y en la espera muchos se contaminan. Muchos se contaminan. Usted puede ver un ejemplo claro en Daniel. Daniel no quiso, dice, no decidió no contaminarse. Y estaba en un proceso de Dios. Estaba en un proceso de Dios. Dice, debe de saber que no es aceptado. Que es aceptado por muchos, que no es aceptado. La fruta verde no es aceptada. El proceso sin terminar no se acepta. Ahí puse yo que no es aceptado, no se acepta. O sea, a usted le dan una fruta madura, wow, y usted dice inmediatamente la recibe porque está lista para comerla. Pero si se la dan verde, hay que esperar. No es muy aceptado. Cuando usted encuentra a un joven como el caso de José, imagínese usted con edad 16, andaba por ahí, 16, 17 años, por ahí andaba José, diciéndole a los hermanos mayores que él iba a ser superior que todos. Y además malquerido era, porque el papá lo quería más, porque había nacido ya en el tiempo postrero. Amén, ¿verdad? Claro, era el que amaba. Y con sueños raros. Y hasta la bata, hasta la túnica le había comprado simbólicamente de colores. Porque el que estudia la parte profética se da cuenta de que en esa túnica había todo un simbolismo de lo que José iba a hacer, profetizado por el papá, en ese caso, comprada por el papá. Debe de saber que no es atractivo, no le gusta a nadie. La fruta verde no le gusta, sin proceso no sirve. Y debe de saber que su sabor no es bueno.
Hermano, esto es muy importante, muy, muy importante, porque tal vez usted está en un proceso en este momento. Gracias a Dios nosotros no terminamos de estar en procesos. Usted está en un proceso, lo termina e inicia otro. Termina ese e inicia ese. O sea, son pasos, procesos, ¿verdad? Nosotros, la vida es un conjunto de procesos. Ahora bien, nosotros tenemos procesos como padre, como hijo, como hermano, como tío, como abuelo. O sea, que en nuestra vida, si usted comienza a valorar aspectos de nuestra vida, va a encontrar procesos, ¿verdad? Dios nos va preparando para eso. El que sigue, dice, José debía de modificar su orgullo. ¿Recuerdan ustedes? José es chineado. Para decir uno lo que dijo José a los hermanos, o se es muy inmaduro, o se es muy torpe, o sea, no se tiene sabiduría, ¿verdad? O se es muy orgulloso. Según los que estudian la típica figura de José, viéndola sociológicamente, José necesitaba las tres cosas para decir ese sueño. Era inmaduro, era torpe y era extremadamente orgulloso. Extremadamente orgulloso. Y él necesitaba modificar. Conocimiento se adquiría, sabiduría se adquiría, pero el orgullo necesitaba ser modificado. Hermano, yo quiero decir modificado por esto, porque Dios no le quita el orgullo al hijo de él. Dios hace hijos orgullosos de sus hijos. Los hijos de Dios somos orgullosos. ¿Orgullosos de qué? De pertenecer a la familia de Dios, de tener un papá como el que tenemos. Amén. Pero es un orgullo que sabemos manejar. José tenía un orgullo que no podía manejar y por eso decía, él necesitaba hacer la historia, dice, la historia de la familia con un elemento especial, la preferencia del padre hacia José. Esta situación permitía que José pudiera creer que podía expresar un orgullo. Génesis 37:4. Busquemos ahí nomás para tener por lo menos una referencia. Hay muchas, pero estará por ahí Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El que sigue, por favor. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle aún más. Amén. Esto, hermano, no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo. Existe la posibilidad de que no lo esté. Y si no lo está, pues simplemente no está de acuerdo. Pero si hay algo que sea, voy a utilizar un término que es parecido a aborrecer, odioso, algo que sea perturbante, algo que lo perturbe al ser humano, es encontrarse con una persona orgullosa. La persona orgullosa perturba, es una persona que perturba, es una persona que rapidito saca del quicio a cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ponerme a la par de ella y verla así por encima del hombro, ¿verdad? Es ese tipo de situaciones en donde la persona se cree más que otra persona. Ese orgullo tonto, porque es tonto, viene de una persona que no es muy inteligente, que no es muy madura, ¿verdad? El orgullo. Bueno, entonces dice, lo odiaban porque el papá lo quería más. Y ahora lo iban a odiar más todavía. ¿Por qué? Porque había contado un sueño. Pero no era porque había contado el sueño. Era por el tipo de sueño. Porque al fin y al cabo usted puede contar un sueño, ¿verdad? Usted puede contar un sueño y sí. Pero si usted cuenta un sueño donde usted dice, mira, Grace, Dios me dijo a mí que tu casa va a ser mía. Grace dice, ¿cómo es eso? Y Dios está raro. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Verdad? A lo mejor Dios llega, le dice Grace el otro día, mira, yo no me soñé, pero yo siento de parte de Dios que eso es mentira. Y comienza una situación, ¿verdad? Como la que hay en muchas partes. Hay mucha gente que dice, Dios me dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente por eso. Bien, dice, seguimos. No, con los cuadros. A ver cuál es el que sigue. A ver si nos da tiempo. Seguimos con el otro. Es correcto. José
es trasladado de un lugar de privilegio a una cisterna. Dice, la mano de Dios cambió la cisterna de muerte por la posición de esclavo en Egipto. Permítame tipificar esto. José tiene una posición especial en su casa, ¿cierto? José tiene una posición especial en su casa. Y él dice, bueno, yo soy el hijo amado y ciertamente papá se enojó conmigo, pero ¿qué? Yo sigue siendo el mismo José, sigue siendo el mismo. Entonces ahora entra Dios a jugar. A jugar, ¿por qué? Porque ya va a comenzar el proceso para José. Ahora, el proceso para José va a ser dependiente de la actitud de José. Hay personas que usted los ve que suben y se caen y se golpean. Pero usted ve que hay personas que suben, se caen de la misma altura, pero quedan como la tortuga habladora. Y uno dice, qué raro, se cayó de la misma altura. Es que no es por la altura, es por la actitud que tiene la persona. Depende de cuánto usted se cree alto, así Dios va a trabajar con usted. Y a José lo llevó a una cisterna. Cuando yo busqué sobre el concepto me encontré que una cisterna son muchas cosas, pero me pareció interesante buscar un poco en la parte de sociología, lo que era una cisterna desocupada. Y la cisterna pues es un hueco, pero habían unos que se usaban para agua y otros para otras cosas. Y a José lo tiraron en una cisterna que no se sabe exactamente, no dice la Biblia qué tipo, cuál de las cisternas fue, pero dice la Biblia que fue llevado ahí. Ahora, si usted examina la parte profética, él está en un punto alto y no lo baja el Señor a la tierra, no lo bajó a la tierra, no lo puso acostado bajo sus hermanos, no, lo puso dentro de la tierra, lo llevó abajo de la tierra y lo depositó ahí. Y ahí estaba listo para morir. Esa era la condición de una persona con la cual hacían eso. Sin embargo, la mano de Dios lo saca de la cisterna. Y uno podría decir, bueno, yo estoy muy mal, estoy en una prueba tremenda. Seguramente Dios me va a sacar de esta prueba y me va a dar lo que yo vengo pidiendo. Pero en el caso de José no es así. Lo saca de la cisterna y lo lleva a la esclavitud, una de las posiciones más duras que hay en ese momento. Y cuando usted lee sobre las personas que se llevaron a José, se da cuenta que son enemigos de Israel. Son gente que trataban a los esclavos de manera especial, y no bien, sino mal. Y los llevan y los someten al tiempo de esclavitud a José. Ahora bien, debemos de saber que todo lo que está bajo el control de Dios, y que a pesar de que no nos parezca, el proceso debe de continuar. Mi hermano, hay personas que están en esclavitud. Hoy en día, por ejemplo, hay personas que están en esclavitud. Yo conozco por lo menos una persona que vivía muy bien económicamente, o por lo menos bien económicamente, y que tiene años de estar arruinado y no sabemos por qué. Y cuando hablamos con él le hemos preguntado la razón y no sabe por qué. Y está arruinado. No tiene nada. No tiene dónde vivir, no tiene trabajo, no tiene nada. Y sin embargo, tiene buena salud. Y esa persona es una persona que, vuelvo a repetir, no tiene poco de estar así. Tiene mucho tiempo. Y es una persona esforzada. Pero bueno, ahí está. Está esclavo de una situación económica. Esclavo de una situación económica. Eso es una cosa interesante. Hay personas que se esclavizan de la enfermedad. Y entonces uno dice, qué raro, ¿por qué no puede salir de la enfermedad? Bueno, hay personas esclavas, pero hay personas que están pasando por un proceso, una prueba, están ahí están, siendo procesados por Dios, siendo estripados por Dios, siendo molidos por el molino de Dios, como dice el dicho, ¿eh?
En este caso, este hombre fue llevado en esa condición a Egipto. Vamos a ver. José sabe que Dios le está promocionando. Vamos a buscar en Génesis capítulo 39. ¿Alguien oye? Génesis capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Seguimos. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Permítame decirle algo aquí. Permítame decirle algo. Dios no lo va a poner a usted en un proceso y no lo va a manejar, no va a manejar el proceso sin que usted no se dé cuenta. La Biblia dice, Dios no hace nada sin que al profeta no se le anuncie. Amén. Dios no hace nada sin que a usted no se le diga. José está en el proceso. Él es esclavo. Él es esclavo. Pero la mano de Dios está sobre él. ¿Y cómo se da cuenta él de eso? Por la prosperidad que hay en todo lo que toca. Hay personas que son esclavos económicos, pero trabajan para otra persona y todo lo que hacen prospera. Todo lo que hacen prospera. O sea, no es que son arruinados, no es que son, perdonen el término, malditos. No. Es que ellos están en ruina, ellos están pasando un proceso, pero todo lo que ellos hacen prospera si lo hacen para otra persona. En este caso, aquí hay una tipificación tremenda en la situación profética. José estaba trabajando proféticamente ¿para quién? Proféticamente ¿para quién? ¿Para quién? Normalmente estaba trabajando para un egipcio y proféticamente era una sociedad de Dios esa, los egipcios. No, estaba trabajando para el diablo. Proféticamente Egipto significa el demonio, significa una parte que no tiene que ver con Dios nada. El Egipto persiguió a Israel. Egipto mató a Israel. Quiso eliminarlo totalmente porque tipifica el diablo. Y este hombre fue llevado ahí a ese lugar. Y ese lugar prosperó por él. Cuando usted lee, Egipto prosperó por José. Porque muchas son las veces se encuentra un hijo de Dios que está en un proceso, económicamente hablando, trabajando para el mundo y haciendo prosperar las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está sobre él y esa persona todo el mundo la quiere. Hay empleados que son cristianos que ejercen la fe, que los jefes dicen, yo quiero a él, yo lo quiero a él, que se venga a trabajar conmigo. Yo quiero que él se venga a trabajar. ¿Por qué? Porque es un hombre que todo lo que hace lo hace bien, prospera. Está trabajando para el mundo, sí, pero prospera. Hermano, vea, cuando nosotros examinamos las condiciones de nosotros como cristianos y decimos, si nosotros vamos a una tienda, por ejemplo, a trabajar, tenemos tantas buenas condiciones para trabajar que hacemos prosperar la tienda. Todo lo que tocamos prospera. Ese era el caso de José. Dice, seguimos. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora aquí ya viene otra parte interesantísima de parte de José. José habló con Potifar y decirle, mire, Potifar, tiene que buscar a Dios. ¿No se ve en la Biblia eso? Pero sin embargo Potifar dice que reconoció que Jehová estaba con José. Ese es el punto, hermano. Esa es una gran falla que tenemos hoy día nosotros. Estamos hablando de andar en el Espíritu. El que anda en el Espíritu se evidencia, se deja ver, evidencia esa realidad en su vida. Y no es los cristianos, los compañeros los que van a evidenciar esa realidad. Claro que la evidencian porque la sienten y la entienden, pero quien evidencia con más claridad que usted anda en el Espíritu, ¿sabe quién es? Los de afuera, el mundo. Y no los odian, hermano, los aman. Los aman. ¿Qué sé yo? Imagínense, por ejemplo, qué sé yo, que la hermana Ligia trabaja en una empresa como contadora.
y el gerente, el dueño de la empresa o gerente, qué sé yo, dice, eso es una garantía. Eso es una garantía. Tal vez no sea la mejor contadora que hay en todo el universo, pero es una garantía. ¿Por qué? Porque no le va a hacer un trinquete a la empresa. Porque no se va a prestar para que alguien venda algo que no es. Es una garantía para la empresa. Eso, hermano, eso lo echa de ver el mundo. El cristiano, nosotros vivimos aquí con ella, sabemos que ella es una cristiana que viene, que predica, que enseña XX. Pero es que para el mundo somos una garantía. Eso pasaba con él. Pasemos al otro cuadro, a ver. Al otro, al de la, a ver qué hay más. Ahí hay 2 o 3 cosas que quiero mencionar. Es importante que nos demos cuenta, hermano. Nosotros, dice, vea, cosas que José, dice, cosas que hace que José sea prosperado y que nosotros en el proceso tenemos que entender que nos hace prosperar. ¿Qué cosas? Por ejemplo, el conocimiento que Dios está con él. Ese conocimiento, ese saber que Dios está conmigo, hace prosperar cosas. Hace prosperar cosas. En todas las áreas. Trabajar con fidelidad. No sabe hacia dónde va, pero es obediente. Mi hermano, cuando usted está en un proceso, una de las cosas que menos usted sabe es hacia dónde usted va. Aunque usted sabe el objetivo básico. ¿Por qué? Porque a José se le dijo el objetivo básico. ¿Recuerdan? ¿Cómo se le dijo a él? A través de sueños. Dios le dijo a través de sueños el objetivo hacia dónde iba. ¿Cómo iba a llegar? No sabía. Pero sí se daba cuenta de que estaba en un proceso, porque todo lo que tocaba prosperaba, porque todo lo que hacía era bueno. Entonces estaba en un proceso, ¿verdad? Y por eso es que él comienza a trabajar. Es fiel, claro, José es súper fiel. El hombre lo pone sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y yo no he leído todavía en donde dice que sobre la mujer no. No dice la Biblia eso. No dice la Biblia. Pero José lo saca de un concepto que él tiene. O sea, Potifar le dice, todo lo vas a manejar, todo. No le hace la excepción de la mujer. Pero José hace la excepción. José hace la excepción. Él dice, ¿cómo yo voy a fallarle? ¿Cómo voy yo a tomar la mujer de mi señor? Ahora, pregunto, cuando usted ve en el mundo egipcio, eso no era tan problemático. Eso no era tan problemático. Dormir con la mujer del jefe no era tan problemático. Pero en el mundo de José, eso era tremendamente problemático para él. Y él dice, yo no voy a fallarle. No voy a fallarle a mi señor. No voy a fallarle. Y ahí muestra su fidelidad completa, ¿verdad? Muestra. De hecho, por eso mismo, y es lo que utiliza Dios para sacarlo de ahí. Lo saca de ahí, ¿verdad? Dice, bien, ahora es interesante, es muy interesante cómo José, sigamos, a ver, qué problema con el tiempo. José vive sin rencores. José vive sin rencores. Una cosa importante en los procesos. En los procesos. Ve, hermano, Dios utiliza herramientas. Dios utiliza herramientas. Por ejemplo, una vecina puede ser una herramienta. Una vecina la traiciona a usted. Usted es muy amiga de la vecina. Muy amiga. Y usted le cuenta a la vecina algo que no debió haberle contado. Y la vecina la traiciona. La vecina, cuando usted se da cuenta, todos los demás conocen su secreto. La traiciona. Sucede que si usted se da cuenta de que eso es una herramienta que Dios utilizó para enseñarle a no chismear, usted no llega a odiar a esa vecina. Se llega a dar cuenta de que esa fue una herramienta que Dios utilizó. ¿Para qué? Para enderezar un camino que usted tenía, una forma de ser que no era correcta, andar contando lo que no debía haber contado. Es una herramienta. Entonces José eso lo entiende y él sabe que todos los que en el proceso, los hermanos, todos los demás, todos, la mujer que después lo traiciona, ¿verdad? Lo traiciona no, pues dice mentiras de él. El mismo Potifar que no le cree, siendo él el señor de la casa, porque era el mayordomo, y no le cree, lo mete a la cárcel, ¿verdad? El mismo Potifar. Más adelante, las personas que salen de la cárcel y que no van a hacer nada a favor de él, ¿verdad? Sino que hasta que se presenta la situación. Pero entonces él entiende eso. Sigamos, a ver.
A ver si hay otro cuadro. José estaba en un proceso para. Ahora sabe José lo que sabe. Y sabe, ¿y qué sabe? Bueno, José sabía, en un momento X él se da cuenta de que sabe que un día soñó con sueños de Dios. Sabe que el proceso debe continuar. Sabe que toda su prosperidad es de Dios. Sabe que existe una meta a la cual ha de llegar. Y sabe que le falta por saber. Hermano, yo quisiera hacer énfasis en esto, hermano. Hermano, entre usted más sabe del proceso de Dios, más le falta por saber. En el momento en que usted crea que su proceso terminó, en ese momento usted detuvo la visión de Dios, usted detuvo su proceso. ¿Por qué razón? Porque usted pasa de un proceso a otro sin percatarse, o de un paso a otro en el proceso sin percatarse. Amén. Ahora nosotros tenemos un proceso general, como esta visión, un proceso general. ¿Cuál es? El de ser nosotros portadores de la bendición de Dios a través del Espíritu para que otros se salven. Esa es una visión general. ¿Ha soñado usted con que mucha gente se salva? ¿Verdad que sí? Hemos soñado muchas veces con eso. Hemos soñado con que somos predicadores. Hemos soñado, bueno, un montón de cosas. Y efectivamente ese es un sueño general. Pero tenemos que comprender, tenemos que darnos cuenta de que estamos en ese proceso. ¿eh? Estamos en ese proceso. Entonces, que saber eso. José es llevado a la cárcel. ¿Recuerdan? Es culpado dice, José es culpado de una cosa que no había realizado, pero él, glorificando a Dios y reconociendo a Potifar como su amo, fidelidad. Dice, en la cárcel Dios demuestra su continuidad en el proceso. José continúa sirviendo con amor. Esta es una clave. En la cárcel, dice la Biblia, y eso sí lo dice la Biblia, que José servía en la cárcel, que él le servía a las otras personas. Y las otras personas llegaron a identificarse tanto con José en la cárcel, que le llegaron a preguntar, y él estaba ahí sirviendo. Dice que el carcelero lo puso a él para que manejara a los demás reos. Amén. Todo lo que hacía prosperaba. Estaba en la cárcel. Le estaba sirviendo a quienes, a alguien que eran menos que egipcios. Tomen en cuenta eso, menos que egipcios. ¿Por qué? Porque eran egipcios encarcelados. Egipcios encarcelados. Mi hermano, habemos personas que Dios nos mete en un proceso, en una cisterna, más abajo que la tierra. Salimos de ahí a la esclavitud. Nos llevan, Dios hace prosperar nuestro camino, y otra vez Dios tiene que volvernos a bajar a veces, porque no hemos comprendido todavía lo que Dios quiere. Porque seguimos siendo orgullosos, porque necesitamos ser limados más. José le pasó eso. José estaba con su papá, bien, fue llevado a una cisterna más abajo que la tierra. Lo sacó Dios de ahí, lo llevó a la esclavitud y lo llevó a una posición de privilegio en una casa. Algo tenía que tratar Dios con José, porque lo vuelve a llevar a la cárcel entonces. Ahora lo lleva a la cárcel a servirle a personas de Egipto que estaban en la cárcel. El panadero y el copero no eran israelitas, no eran del pueblo de Israel, eran judíos, eran egipcios que estaban en la cárcel, y todos los demás a los que él trataba. Entonces, hermano, nos damos cuenta de cómo Dios necesita tratar algo con José. Todavía necesita. Él ya se percata de que él está en el proceso, y él se percata, vuelvo a repetir, número uno, sabiendo que Dios lo bendice, pero trabaja con fidelidad. Amén. Esa fidelidad le permite a él, más adelante, José dice, llevado a puesto de privilegio, de la cárcel a la libertad. Oiga bien, hermano, aquí Dios hace algo igual. Lo tenía en privilegio y no lo lleva al suelo, lo lleva más adentro, porque lo lleva a una cisterna. Aquí lo tiene encarcelado, no lo lleva a la libertad, lo lleva más alto que la libertad. Lo lleva a un puesto de privilegio, lo lleva, amén. Ahora bien, por un momento imagine, solamente imagine por un momento, José estuvo en la cárcel, traicionado desde sus hermanos allá atrás, hasta Potifar, que no le creyó.
Ahora él sale de la cárcel y va a ocupar un puesto de privilegio. ¿Cuántos no volverían la mirada hacia aquellos que le hicieron daño? Pero no es así. José comprende su posición. Ahora él comprende su posición. Ahora está maduro. Ahora él está maduro. ¿Maduro para qué? Para hacer la tarea que se le está encomendando. A él se le está encomendando una tarea que a pocas personas en la Biblia se le ha encomendado. A pocas personas. José figura de salvación para Egipto. Dice, figura de salvación para la tierra en general. José no es solamente una figura que va a salvar a Egipto de la ruina que en ese momento se va a plantear. Recuerdan, a través del sueño, ¿verdad? El faraón le cuenta el sueño, ¿verdad? Y él interpreta el sueño. Él está ahí, dice, cuando hay que escoger a una persona. José no era, y esto es lo que a veces hay que comprender, José no era una persona que le iban a dar un privilegio. Dice, no, yo no lo merezco. Que no buscaba estar él buscaba estar en una posición. Él no era una persona muy fácil, era una persona madura y demás, y ahora enseñada por Dios, pero también con deseos de prosperidad. Él le dice al faraón, y es necesario conseguir una persona que sea inteligente, que sea madura, para que pueda manejar esta situación. Porque va a venir esto y esto y esto y esto. Y después vendrá el tiempo en que hay que saber administrar lo que se tiene. Y faraón dice, ¿y quién mejor que quien interpreta el sueño? ¿Quién mejor que este tipo que se la sabe toda? Porque él es el que está dando la visión de Dios. Nadie puede manejar la visión de Dios mejor que la persona que recibe la visión de Dios. Nadie. Hay personas que trabajan con visión prestada y les cuesta mucho realizar la visión. ¿Por qué? Porque no es de ellos. Dios no se la ha dado a ellos. Entonces trabajan con una visión prestada. Jesús de Nazaret vino para hacer salvación de toda la tierra. José en ese momento es salvador de toda la tierra que hay en ese momento. De toda la tierra, no solamente de Egipto, sino que dice la Biblia que todos venían a comprar a Egipto. Todos venían a salvar sus vidas a Egipto. Amén. A través de José, que era quien vendía. Y ahí pues José es somos los José que estamos aquí para preservar nuestro pueblo egipcio que se pierde en el pecado, y desde luego nuestro pueblo, entre comillas familia, que tiene hambre y sed de justicia. Somos nosotros José. Estamos en el proceso. ¿En dónde se encuentra? ¿En qué parte del proceso se encuentra? ¿Está usted bendecido? Podría ser que sí, ¿verdad? Porque ahora dice, entramos hasta el lugar santísimo. Estamos en lugares de delicia. Nos corresponde hacer lo que hizo José, olvidarnos de la gente que nos ha ofendido, y comenzar a dar, sabiendo repartir. No es dar por dar, hay que saber repartir. Amén. Hay que saber repartir. Por eso dice, el que sabe sembrar busca el buen terreno para sembrar. No es dando a lo loco, sino dando, sabiendo dar. Amén. Y cuando a veces hay que dar amor, se da amor. Pero cuando a veces hay que dar disciplina, se da disciplina, sabiendo dar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pongámonos de pie. Ya. Bien, están informando que si alguien, porque le urge irse, quiere llevar almuerzo, lo que tiene que hacer es pagar 100 colones más para que se lo echen en una tacita bien bonita que hay ahí, que han comprado las hermanas, se lo empacan y usted puede llevárselo. Pero si quiere quedarse a almorzar, hay comodidad abajo para almorzar todos juntos. Así es que es una bendición. Esperamos que este sea el primero de muchos domingos en que vamos a almorzar juntos. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, en esta mañana te damos gracias. Te pedimos, Dios, que la bendición hermosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con nosotros en forma permanente, que podamos ser conscientes de que estamos en un proceso, y en qué parte del proceso estamos, más importante aún. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga mucho. La ansiedad que había en mi alma me enseñó a superar y me mostró la razón
porque yo debo esperar el tiempo de Dios en mi vida, el tiempo de Dios para mis sentimientos, el tiempo de Dios para el milagro, el tiempo de Dios se ha de cumplir, el tiempo de Dios para mis promesas, el tiempo de Dios para mi sanidad, el tiempo de Dios para exaltar, el tiempo de Dios puedo esperar. Cuando escuché tu voz, tocó mi corazón una emoción tan fuerte que nunca sentí. La ansiedad que había en mi alma me enseñó a superar y me mostró la razón porque yo debo esperar el tiempo de Dios.